de julio del 2026 damos inicio a la sesión de la guía 2 en programa de coordinación de procesos logísticos del grupo 3466-127. Vamos a proyectar aquí la presentación. Este es un grupo virtual, de modalidad virtual, aprendizaje autónomo y trabajo colaborativo, y se hace a través de la plataforma virtual de Sahul. En esta guía, digamos que de la guía de las actividades 2 del programa, que va a ser parte del segundo trimestre, van a trabajar o se van a enfocar en el flujo logístico como un proceso dinámico y creciente que requiere coordinación entre diferentes áreas como transporte, proveedores, clientes, y así también van a tener acompañamiento de competencias transversales. Su propósito es fortalecer la comprensión del manejo de mercancías en las empresas, juntos con el desarrollo de habilidades investigativas y competencias de inglés fundamentales para el entorno académico y laboral actual. ¿Qué competencias vamos a trabajar en estos momentos o en este trimestre? Vamos a trabajar competencias técnicas como coordinar el flujo de mercancías según el plan de operación y procedimientos. Vamos a trabajar, proyectar los requerimientos de los clientes según métodos de compras y pronósticos. Van a también trabajar en las competencias y el resultado de elaborar del plan de compra según métodos de programación y presupuesto. Estas tres competencias tienen los tres resultados asociados que vienen a su derecha. También vamos a trabajar en las competencias transversales y en esta tenemos la competencia de investigación, que es orientar investigación formativa según referentes técnicos. En esta competencia tienen 4 resultados que son los que encuentran aquí a su derecha. También vamos a estar trabajando en la competencia de comunicaciones, que es desarrollar procesos de comunicación eficaces y efectivos, teniendo en cuenta las situaciones de orden social, personal y productivo. En esta competencia van a enfocarse en estos 4 resultados. Finalmente, tenemos la competencia de inglés con un solo resultado, que es intercambiar opiniones sobre situaciones cotidianas y laborales actuales, pasadas y futuras en contextos sociales, orales y escritos. ¿Qué deben hacer los aprendices? Siempre deben leer la guía antes de empezar con cualquier actividad, revisar el material formativo que se entrega para desarrollar cada evidencia solicitada. Estas evidencias deben aplicarse en conceptos, o sea, ese concepto debe aplicarse en una empresa real. Y todos los productos dicen o tienen una estructura o un formato de entrega. Algunos están en formatos para entregar en PDF, otros son unos videos, otros se hacen en la misma plataforma. Y no olvidar que definitivamente deben participar activamente en su proceso formativo. ¿Cuáles son los requisitos generales para desarrollar estas evidencias y trabajar en esta guía? Tienen que tener un trabajo autónomo organizado, el manejo de la plataforma, tienen que cumplir lo más importante, los tiempos de entrega establecidos para cada actividad. Eso se hace a través del uso de la herramienta STRIT. Acá tienen que tener una capacidad de análisis para entender lo que la guía les solicita y asimismo hacer la entrega de esas actividades. Finalmente, pues tienen que tener una comprensión de esos conceptos logísticos. ¿Cuáles son cuáles son las actividades que están formuladas en la guía de aprendizaje 2? Para el área, digamos, técnica o las evidencias técnicas y actividades técnicas que van para, digamos, asociadas hacia el área de logística, van a encontrar 3 competencias, como las vimos al inicio, que la una está asociada hacia el área de transporte, la otra está asociada hacia el área de mercados y finalmente tenemos una asociada hacia el área de aprovisionamiento. Para el área de transporte, las competencias en el área de transporte tiene 3 actividades. La primera actividad o la evidencia 1 y las actividades de transporte, perdón, se pueden identificar que terminan en 1075. Y en la primera evidencia de el área de transporte o la competencia asociada hacia el área de transporte es hacer un mapa conceptual de la clasificación de la carga en Colombia. La segunda evidencia para el área de transporte es una presentación de las características de modos y medios de transporte. Y finalmente, en las evidencias del área de transporte tienen que entregar un documento descriptivo
donde se sustenten o se evidencien cuáles son las políticas de requerimientos de clientes, proveedores o intermediarios. Después tenemos la evidencia del área de mercado. En el área de mercado las podemos identificar porque son las que terminan en 1051. La primera evidencia de esta área es una infografía que es sobre el mercado y el comportamiento de la demanda. Esto debe estar asociado, recuerden, hacia la empresa que han venido trabajando desde el trimestre anterior. O sea, vamos a alinear todas estas evidencias hacia la empresa que hemos traído. Entonces, vamos a mirar cuál ha sido el comportamiento histórico de la demanda de esa empresa o de esa, digamos, de lo que estemos nosotros, microempresa o en la industria que estemos relacionando o estemos trabajando. Esto es una infografía del historial de esta empresa, no es una infografía de qué es la demanda, ni cómo es el comportamiento de la demanda, ni qué es el mercado. No, es una infografía del histórico de la empresa. Después tenemos en esta evidencia de mercados una presentación y esta presentación es de la clasificación de los sectores económicos. Finalmente, en el área de mercado tenemos por último un documento proyectado que es sobre el pronóstico de la demanda. Vamos a mirar los históricos de la demanda que tiene la empresa que estamos trabajando y vamos a aplicar un modelo de pronóstico. En las evidencias del área de aprovisionamiento, la competencia de aprovisionamiento, tenemos, son las que terminan en 1071, tenemos como primera evidencia o primer producto a entregar, es un foro. Participar en ese foro, mínimo 2 veces. Se debe participar y comentando las 2 preguntas que la instructora les dejó allí en el foro sobre el impacto de las compras en la competitividad. Finalmente, tenemos la tarea, la actividad, perdón, que determina es un informe. Y es un informe del proceso de aprovisionamiento, todo lo relacionado con ese proceso de aprovisionamiento que hace o cuáles son las políticas de aprovisionamiento que usa la empresa. Si no las tiene, debemos crearlas para entregar ese informe. Estas son las 8 evidencias a entregar desde el área de logística. ¿Con quién? Conmigo. Esas son las evidencias que van a estar conmigo. Tenemos las evidencias de investigación. Las evidencias de investigación asociadas hasta el momento son 2. Una es, el primero de ellas es un mapa mental y la otra es una propuesta de investigación con respecto al desarrollo del proyecto investigativo. Tenemos también las evidencias de inglés. En las evidencias de inglés encontramos, yo encuentro que tenemos un cuestionario, un video, una entrevista, una crónica, otro cuestionario, la presentación y el documento escrito. Entonces, tienen, de esas evidencias, tienen 1, 2, 3, 4, 5 actividades, 6 actividades. ¿Listo? Desde el área de inglés. Y finalmente encontramos las evidencias de la área o de la competencia de comunicación. Y allí también tiene 4 evidencias o 4 productos o 4 actividades a entregar. El primero es un video más una síntesis. El segundo también es un video más una síntesis, una infografía y un informe. ¿Cuáles son entonces todas las evidencias que tenemos que entregar este trimestre? Vendría siendo en total 20 evidencias, 8 para el área de logística, 2 para el área de investigación, 6 para el área de inglés y 4 para comunicación. Vamos ahora a enfocarnos en las evidencias del área de logística. Recordemos que las evidencias del área logística, voy a devolverme por acá, son estas 8. Y estas 8, vamos a recordar, 3 para el transporte, 3 para mercado y 3 para aprovisionamiento. Empezaré por las del área de transporte. Entonces, desde el área del transporte, la primera de ellas, que es el coordinar el flujo de mercancías, nos habla que son las evidencias que terminan en 1075. Y allí nos dice que para el material debemos desarrollar las siguientes evidencias: un mapa conceptual de la clasificación de la carga en Colombia, una presentación de las características de modo de transporte y medios de transporte, un documento escrito del análisis del proceso logístico asociado al flujo de mercancía. Ojo, esto va todo en un contexto, en los contextos reales del sector logístico. En este caso, para la empresa que veníamos trabajando. Entonces, vamos a profundizar en el mapa conceptual.
¿Qué es un mapa conceptual? Entonces, digamos que es una herramienta gráfica, en este caso, que tiene que tener al menos 5 conceptos. ¿Cuántos conceptos? 5. Que garantice y represente los tipos de carga y su clasificación dentro del contexto logístico colombiano. Esto les permitirá comprender la tipología de la carga, identificar características según su naturaleza, facilitar la planificación del transporte y apoyar la toma de decisiones. ¿Qué debe de hacer? Pues investigue la clasificación de la carga en Colombia. Aunque ustedes tienen un material de apoyo, ingresemos a ese material de apoyo, leámoslo, miremoslo bien. Identificamos los tipos de carga, los tipos de carga general, a granel, peligrosa, las cargas unitarizadas. Organizamos esa información de manera jerárquica, o sea, conceptos principales, cuáles son los conceptos secundarios y cuáles serían los conceptos terciarios. Relacionemos esos conceptos mediante conectores. ¿Qué quiere decir? Los mapas conceptuales sí o sí llevan conectores. Entonces, por ejemplo, clasificación de la carga de acuerdo a su naturaleza. Entonces, digamos, un concepto conector sería, se clasifica en N. Entonces, ahí podemos identificar general, a granel, unitarizada, peligrosa. ¿Listo? Esos son los conceptos conectores. Ojo, elementos. Tiene que tener el tema central. En este caso, el tema central son los tipos de carga y su clasificación. ¿Cuáles serían los conceptos secundarios? Pues, ¿cuáles son esos tipos de carga? Entonces, encontremos qué tipos de carga general, a granel, se clasifican y cuáles son su naturaleza. Ojo con los conectores y debe tener sí o sí una estructura clara y organizada. Una plantilla o una plataforma que les puede ayudar para desarrollar esas mapas conceptuales son una plantilla de Canva. En Canva ya hemos trabajado porque muchos han hecho las actividades anteriores que tenían mapas conceptuales, mapas mentales, lo hicieron en esas plantillas de Canva. Allí pueden buscar las plantillas de mapa conceptual y usar una plantilla de mapa conceptual. La segunda actividad que tenemos acá es las características de modos y medios de transporte. Para eso es que tenemos que hacer, es una presentación. Ojo, no es que hagan unas diapositivas, porque las diapositivas es el material para ustedes guiarse y hacer esa presentación. Entonces, ¿qué debemos hacer? Es una exposición visual y oral, con al menos 10 diapositivas. O sea, ustedes deben hacer esas diapositivas y hacer lo que yo estoy haciendo. Presentar esas 10 diapositivas, donde ustedes expliquen los modos y medios de transporte utilizados en la logística. Esto les permitirá analizar alternativas de transporte, comparar características de costos, tiempos, capacidad, seleccionar cuál es el medio más adecuado según la carga y optimizar flujos de mercancía. ¿Qué debe de hacer? Investigamos sobre modos de transporte, el carretero, el aéreo, el marítimo, describir características de cada uno, elaboramos esas diapositivas y exponer ese material. Ojo, deben exponer ese material. No me envíen las diapositivas solas porque ya en estos momentos yo ya estuve devolviendo esas actividades porque me llegaron las diapositivas. Las diapositivas están muy bonitas, pero deben exponer ese material. Si ustedes no me llega a esa exposición, no les puedo evaluar esa actividad. ¿Qué debe de tener esas diapositivas? Como todo, una portada, una introducción, el desarrollo de cada uno de los modos de transporte, los cuadros comparativos y unas conclusiones. ¿Dónde lo pueden hacer? También lo pueden hacer en Canva. Canva permite hacer plantillas de diapositivas o lo pueden hacer en PowerPoint. Lo pueden hacer en cualquier otra herramienta que a ustedes se les facilite. Listo. La tercera evidencia para esta área es el documento. Es un documento escrito descriptivo donde se analice el proceso logístico. ¿De qué? Entonces, ¿qué debemos hacer? Es un documento escrito con las políticas, ojo, las políticas que maneja la empresa, clasificándolas en cuanto a los requerimientos del cliente, proveedores y intermediarios. Describa y analice el flujo de mercancías dentro de un proceso logístico. Digamos que ¿para qué les sirve esto? Porque les permite comprender el flujo de la mercancía, cuáles son los actores y los procesos que ingresan en esta área, detectar oportunidades de mejora y apoyar la toma de decisión. ¿Qué vamos a hacer? Pues seleccionar la empresa donde veníamos trabajando preferiblemente porque muchas de esas actividades van alineadas al proyecto productivo. Describa el proceso logístico seleccionado, que en este caso
nosotros ya teníamos un proceso logístico descrito que usamos en donde en las actividades del trimestre 1. Identifique cuáles son las etapas de recepción, almacenamiento y transporte y distribución. Analizar el flujo de mercancías. Este documento debe tener una portada, una introducción, unos objetivos, el desarrollo de la actividad y unas conclusiones. Para este desarrollo se subió un documento que es el documento guía que les va a ayudar para este desarrollo. Ojo, deben usar el documento que está allí adjunto. ¿Con qué objeto? Porque este documento ya tiene la norma ZAPA. Solo es que ingresen su nombre y empiecen a hacer el desarrollo. Entonces, donde está rojito, hacen ustedes, por ejemplo, la introducción. Describa brevemente el propósito del informe, resaltando la importancia del análisis del proceso logístico y su relación con el flujo de mercancías dentro de la empresa. Entonces, el primer punto es la descripción de la empresa, nombre de la empresa, dónde está ubicada, cuál es la actividad económica, tipo de empresa y descripción de su funcionamiento. Esto prácticamente lo van a hacer en todas las actividades que tengan que entregar documento escrito. Proceso logístico seleccionado. Este proceso ya lo habíamos seleccionado, lo pueden traer y pegar acá. Nombre del proceso, descripción general del proceso y cuál es la importancia. Ahora sí, el desarrollo de esta actividad. Entonces, la actividad dice que tenemos que hacer las políticas orientadas al cliente. O sea, ¿cuáles son esas políticas que tenemos relacionadas con los requerimientos del cliente? Calidad del producto o servicio, tiempos de entrega, atención al cliente, cumplimiento de pedidos. Si la empresa no tiene estas políticas, ustedes las deben diseñar. Deben diseñar o proponer mínimo una política clara por cada aspecto. Perdón. Otro de los puntos son las políticas orientadas a proveedores o las políticas de los requerimientos de los proveedores. ¿Cómo se seleccionan esos proveedores? Entonces, identifique o proponga las políticas con respecto a los requerimientos de proveedores. Selecciona cómo se hace la selección de proveedores, qué condiciones se tienen en cuenta al momento de seleccionar proveedores, cuáles son los tiempos de entrega, cuáles son las calidades de los insumos y la relación comercial que tienen con la empresa. Ojo, si la empresa no tiene creadas estas políticas, las deben de proponer de manera clara y eh, específicas para la empresa. Por último, son las políticas orientadas a intermediarios. Entonces, identifiquen cuáles son las políticas relacionadas con los requerimientos de intermediarios, desde el área de transporte, desde el área de distribución, desde el manejo de la mercancía y la coordinación logística. Si no existen, las deben de proponer mínimo una política de cada uno. Finalmente, tienen unas conclusiones. Explique qué aprendimos, qué aprendizaje obtuvo durante el desarrollo de la actividad y cuál es la importancia de estas políticas para el servicio al cliente, para la trazabilidad y para la eficiencia del proceso logístico. Por acá les dejé unas referencias que pueden usar para hacer esto. Entonces, ¿cómo hacer la caracterización de procesos logísticos? Por acá está. ¿Cómo hacer un mapa de procesos? ¿Cómo se hace la contratación de proveedores? ¿Y cuáles serían los criterios de evaluación de proveedores? ¿Para qué? Para que les sirva de guía para hacer estas políticas. Entonces, haciendo estos 3 punticos, ustedes prácticamente ya tendrían resuelta esta actividad. Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí. ¿Ninguna? Listo. Sigo entonces con el tema y entonces al final dejamos todas las dudas. Después vamos con las actividades del área de mercados. Y para el área de mercados, vamos a por acá, vamos a bajar, perdón, por acá. Las competencias para el área de mercados están que se debe revisar el material de apoyo relacionado con identificación de los componentes del mercado y necesidades del cliente. A partir de allí, se deben desarrollar 3 evidencias. La primera de ellas es una infografía sobre el mercado y el comportamiento de la demanda. La segunda es una presentación, de la clasificación de sectores económicos. Y por último, un documento del proyecto formativo o el documento donde se expliquen estos conocimientos. Ojo, todo esto es un análisis aplicado a la demanda en contextos reales, o sea, de
la empresa que venimos trabajando. Lo primero, entonces, vamos a profundizar en la infografía del mercado y el comportamiento de la demanda. Ojo, la infografía es una representación visual que explica el comportamiento de la demanda y las dinámicas del mercado de la empresa seleccionada. No es una infografía de qué es el mercado ni qué es la demanda, no. ¿Cómo ha sido? Es analizar los datos históricos y mostrar los históricos sobre las ventas, los productos vendidos, las compras, los proveedores, las materias primas, los clientes, cómo, digamos, se ha comportado este mercado en la empresa. Esa es la infografía. No es una infografía del mercado y comportamiento de la demanda. Es una infografía aplicada al comportamiento y la demanda de la empresa seleccionada. ¿Para qué sirve? Porque así analizamos el comportamiento de la demanda, empezamos a interpretar datos, cómo analizamos esos datos para tomar las mejores decisiones y cómo se está comportando, cómo son las tendencias del mercado y comprender mejor esas tendencias. ¿Qué debe hacer? Seleccionamos la empresa o la empresa que venimos trabajando. Investiguemos fuentes confiables. Fuentes, digamos, pueden ser de la misma empresa, datos históricos de la empresa, analizamos esos datos, organizamos esa información y hacemos una presentación con sus conclusiones claras. ¿Qué elementos tengo que tener en cuenta para hacer la infografía? El título, los gráficos estadísticos, las imágenes y los iconos, un texto breve y claro y unas pequeñas conclusiones. ¿Dónde lo puedo desarrollar? También lo puedo desarrollar en Canva, en donde dice infografías. La siguiente actividad que tenemos para el área de mercados es una presentación. Ojo, no son la entrega de 10 diapositivas, no, es la presentación, o sea, deben hacer una exposición oral y visual de al menos 10 diapositivas sobre los sectores económicos en Colombia y su clasificación. ¿Qué debe esta presentación tener en cuenta? O sea, ¿qué son? Digamos que allí hay unas preguntas en las que se deben de enfocar y esas que digamos que es un sector económico, cuáles son los sectores económicos en Colombia y entre otras preguntas que debe responder en esta presentación. Las preguntas deben estar asociadas para esa presentación y en esas preguntas que ustedes van a enfocar su presentación. ¿Por qué es importante hacerlo? Porque les va a permitir comprender la oferta y la demanda, analizar variables del mercado, identificar sectores productivos. Entonces van a investigar sectores económicos, clasifiquen esa información en primaria, secundaria o terciaria, elaboran las diapositivas y exponen esas diapositivas. ¿Qué elementos le vamos a evaluar en esa presentación? La portada, la introducción, el desarrollo del tema, cuáles fueron los ejemplos, cuáles son las conclusiones, dónde lo puede hacer, en las plantillas de Canva también pueden usarla, pueden usar un PowerPoint o cualquier herramienta que a ustedes se les facilite. Por último, en el área de mercados, tenemos que hacer un documentico. Ese documento es un proyecto formativo con respecto al pronóstico de la demanda, donde se desarrolla un proyecto basado en el análisis de la información del mercado. Para ello, vamos a realizar un pronóstico, vamos a aplicarlo, ese pronóstico, donde ustedes pueden aplicarlo, puede ser al producto, al servicio, a la demanda o el inventario, con tal pueden aplicarlo, pero debe ser ese pronóstico debe tener los datos históricos de la empresa. Y allí pueden aplicar un tipo de pronóstico de acuerdo al tipo de cómo se comporta esos datos. ¿Para qué les sirve? Pues para generar pronósticos de la demanda, analizar esa información y finalmente tomar las mejores decisiones basado en datos. ¿Qué deben hacer? Seleccionemos la empresa. La empresa es la que venimos trabajando, ¿listo? Recolectamos la información de fuentes primarias, secundarias, digamos que confiables, analizamos los datos o aplicamos el modelo de pronósticos, planteamos soluciones con este mismo modelo y redactamos el documento. ¿Qué se evidencia allí? La portada, la introducción, los objetivos, el desarrollo del modelo que aplicaron, los resultados y una conclusión. Para esto, yo les dejé también un documento. Entonces te dice que lo van a descargar. Ustedes van a descargar
Espérame un segundo, yo miro si es este. No, este no es. Espérame otro momentico que esté. Ah, qué pena, es este. Van a descargar el documento. Este ya tiene las normas. Ustedes van a evidenciar acá su nombre. Van a colocar la pequeña introducción donde escriban el propósito del informe, la importancia de los pronósticos en la demanda y su impacto en la toma de decisiones. Como siempre, la descripción de la empresa es fundamental. Definición de la demanda a analizar, o sea, qué demanda van a analizar, el de producto, el de servicio, el de qué proceso van a analizar. Justifiquen esa elección y tipo de demanda. ¿Qué tipo de demanda es? ¿Es una demanda estable, lineal, variable, estacional? ¿Qué tipo de demanda? Con esto se puede saber qué tipo de pronóstico vamos a aplicar. Analicemos los factores del mercado, como los precios, la competencia, las necesidades del cliente, o sea, para tomar esa decisión. Desarrollemos el pronóstico. Esto lo van a hacer con sus datos históricos y van a mirar cuáles serían los datos estimados, procedimiento aplicado y cuáles fueron los resultados obtenidos. Analicemos esos resultados, o sea, son confiables, qué tanto es el error, el margen de error, todo lo relacionado a estos, digamos, el pronóstico. Proponer acciones basadas en el pronóstico, o sea, recomendaciones, proponer acciones de mejora. Unas conclusiones de acuerdo al resumen o la importancia de este pronóstico en la planificación, logística y en la toma de decisiones. Ojo, acá hay unas referencias. En cada una de estas referencias hay un ejemplo que se aplica. Entonces hay un ejemplo de promedio móvil simple, hay un ejemplo de promedio móvil ponderado, hay un ejemplo de suavización exponencial, hay un ejemplo de modelo Hall, hay un ejemplo de modelo Winter y hay un ejemplo de regresión lineal. Con sus datos van a aplicar esos modelos. ¿Listo? Por último, vamos a las actividades de aprovisionamiento. Son dos y en ellas encontramos el foro y el informe. Vamos a ir a las actividades de aprovisionamiento que nos dicen que, digamos que la competencia de elaborar el plan de compras dice que tenemos que revisar el material relacionado, sugerido con elaborar el plan de compras. A partir de allí se deben desarrollar dos evidencias. Recuerde, en esta competencia son solo dos evidencias. En esa está el impacto de las compras en la competitividad de una empresa, incluyendo documentación y políticas. Y por último, perdón, esa es la participación en el foro sobre el impacto de las compras en la competitividad de una empresa, incluyendo documentación y políticas. Y por último, vamos a hacer el informe de aplicación al proyecto sobre el proceso de aprovisionamiento. Esto es en un entorno logístico real, recordemos. Entonces, en el foro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar sobre la importancia o el papel, el papel de las compras en la competitividad empresarial. ¿Cuántas participaciones debe de hacer? Mínimo dos, porque son dos preguntas. Debe de contestar las dos preguntas que la instructora les dejó allí. ¿Esto para qué les sirve? Para conocer o reflexionar sobre la importancia estratégica de las compras, analizar las políticas y la documentación asociada, fortalecer habilidades argumentativas. ¿Qué debe de hacer? Revisar el material de apoyo, participar con argumentos, analizar el impacto de las compras en la empresa e interactuar mínimo con dos participaciones, en su aporte y en su réplica. ¿Listo? Entonces, ojo, debe de hacerlo en el aporte que hizo la instructora. No deben de crear un aporte nuevo ni hacer un nuevo debate. No, deben de debatir la pregunta que dejó la instructora. Entonces, usted le va a contestar a la pregunta de la instructora como su primer aporte inicial. Y después de esta van a hacer una participación o réplica a sus compañeros. ¿Listo? Y van a tener en cuenta los contextos reales en el sector logístico. Entonces, ojo, se califican dos aportes. Por último, en la actividad tenemos el informe basado o que tiene como base el proceso de aprovisionamiento aplicado al proyecto. ¿Qué deben de hacer? Es un documento escrito
que describa y aplique el Horizonte, proceso de aprovisionamiento en una empresa, cuéntame más, horizonte, incluyendo, horizonte. por favor, recordemos que debemos tener los micrófonos silenciados en estos momentos, mientras se termina de explicar lo que deben hacer para la entrega de las evidencias. Entonces, recordemos, en el informe que tenemos que hacer, un documento escrito que describa y aplique el proceso de aprovisionamiento en una empresa, incluyendo las políticas para la presentación de proveedores y, ojo, esta presentación de proveedores o las políticas de proveedores están basadas en 8 preguntas. Esas 8 preguntas ya se las demuestro cómo quedan en su informe. ¿Esto qué les permite? Comprender el proceso de compras, aplicar conceptos estos conceptos en un entorno real y analizar la gestión de abastecimiento. ¿Qué debe de hacer? Como todas las evidencias acá son sobre proyectos aplicados o sobre contextos reales, deben seleccionar la empresa o la empresa que tienen o venimos trabajando. Describir el proceso de aprovisionamiento, relacionarlo con el proyecto formativo, aplicar conceptos de planificación y compras, redactar de forma clara y estructurada el informe. ¿Qué debe tener? Portada, introducción, desarrollo de la actividad y las conclusiones. Para esto, la instructora les dejó el archivo. Espérame que no vaya a hacer esta. Vamos a mirar. Este no es. Listo. Les dejo este documento que dice políticas de aprovisionamiento aplicada al proyecto. ¿Listo? Y allí, ese documento, ustedes van a colocar su nombre, van a hacer la pequeña introducción donde se describa el propósito del informe, la importancia del aprovisionamiento y la relación con la gestión de proveedores en el proceso logístico. Como en todos los otros informes, van a colocar acá la descripción de la empresa, todos los datos relacionados con la empresa. El proceso que seleccionamos, igual que el informe anteriores, también lo traen y lo pegan aquí. Van a empezar a redactar las políticas de aprovisionamiento. Si la empresa las tiene, solo es que las coloque. Si no, tienen que crearlas. Entonces, ¿cuáles son los requisitos mínimos de los proveedores? ¿Se acuerdan que les dije que esto estaba basado? Acá dice que en 8 preguntas. Estas 8 son las 8 preguntas. Entonces, ¿cuáles son los requisitos mínimos de los proveedores? Ojo, acá va a describir las condiciones que debe cumplir el proveedor para trabajar con la empresa. Por acá hay un ejemplo. La empresa establece que los proveedores deben cumplir con, por ejemplo, estar registradas como empresa ante la Cámara de Comercio, tener router, estar certificadas, tener una calificación de tanto, de tener los procedimientos establecidos. Ustedes escriben acá que debe cumplir la empresa para, digamos que contratar con ustedes. ¿Cuál es el proceso de la recepción de mercancías? ¿Cómo es la forma de pago para que ustedes hacen como a la empresa, a los proveedores? ¿Se les paga acá a plazos? ¿Cuál es el método? ¿Se hace por cheques, en efectivo, transferencias a 15 días, de inmediato? ¿Cuáles son las políticas que ustedes formulan o que tiene la empresa para el pago a los proveedores? ¿Quién es el responsable de la relación con los proveedores? ¿Quién es el que hace ese enlace o esa unión con los proveedores y empresas? ¿Cuáles serían esas faltas graves que tienen que se les categorizan a los proveedores en relacionadas situaciones o que se deben dar para generarse un incumplimiento grave? ¿Cuántas o el número máximo de faltas permitidas que tienen ustedes contempladas para los proveedores? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántas faltas puede tener el proveedor antes de ser retirado de contratar o no volver a contratar con ustedes? ¿Cómo es esa comunicación de desempeño al proveedor? Entonces, explique cómo se hacen, cómo se informa esos aciertos, esas fallas y cómo hacen esa evaluación o cómo generan esos recortes con la empresa proveedor. ¿Cómo son las cuantías? Cuantía mínima, ¿cuál es el proceso? Para cuantías medianas o mayores cuantías, ¿cómo haces ese proceso? ¿Cuáles son esas políticas? Aquí podemos dejar un párrafo de consolidación de las políticas, un párrafo que integre, digamos que ustedes. Entonces, este párrafo integrado.
Finalmente tenemos las explicaciones, las conclusiones, de donde ustedes explican qué aprendizaje obtuvieron durante el desarrollo de la actividad, la importancia de las políticas de aprovisionamiento en la eficiencia de los procesos logísticos y que estén relacionados con proveedores. Acá hay unas referencias que pueden usar para el desarrollo de esta evidencia. Voy a cerrar aquí. Volvemos a nuestra presentación. Entonces, finalmente tenemos los lineamientos de las actividades que debemos entregar. Entonces, el mapa conceptual, y lo pueden encontrar o lo van a encontrar en las evidencias que terminan en 1075, la presentación en las que terminan en 1075, que es la evidencia 2, y el documento en el 1075 como evidencia 3. Ojo, en el mapa conceptual es un documento en PDF que debe tener mínimo los 5 conceptos y van a entregar donde dice mapa conceptual, clasificación de la carta. La presentación son unas diapositivas, ojo, presentadas. Ustedes deben hacer la presentación oral de esas diapositivas. ¿Cuántas diapositivas deben haber? Mínimo 10. Y deben cargarlas donde dice presentación, características de modos y medios de transporte. Por último, aquí en estas evidencias de coordinar el flujo de mercancía, tenemos el documento descriptivo o el informe. Un informe escrito que puedan convertir a PDF. La cantidad de páginas son libres, pero deben desarrollar el documento que la instructora les cargó. Y esto lo van a cargar donde dice documento descriptivo. También tenemos entonces las evidencias del componente de mercadeo y necesidades del cliente. Entonces tenemos en la infografía, que esta infografía tiene que convertir o descargar un documento en PDF, extensión libre, y la van a encargar a cargar donde dice infografía sobre mercado y comportamiento. La presentación, ojo, son 10 diapositivas, no es solo subir las diapositivas, deben estar presentadas esas diapositivas, o sea, debe tener la exposición de esas diapositivas. Y van a cargar esto. Si ustedes cargan las diapositivas solamente, entonces deben de cargar el enlace donde dejaron las presentaciones. ¿Listo? Presentación de la clasificación de los sectores económicos. Allí suben esa presentación y el enlace. Por último, en la parte del mercadeo y necesidades del cliente, tienen que subir el documento, o sea, el informe en PDF. Ojo que mínimo debe tener 2 hojas. Esto de mínimo 2 hojas no es extensión libre. ¿Por qué? Porque es el documento que la instructora les descargó, que ustedes van a diligenciar y van a subir donde dice documento proyecto formativo. Por último, tenemos las actividades del plan de compras y allí tienen que hacer la intervención en el foro, la participación en el foro. Esto es en la misma plataforma con máximo 500 palabras por intervención y lo van a hacer ¿dónde? En donde dice foro impacto de las compras en la competitividad de la empresa, documentación y políticas. Por último, en el plan de compras tienen que entregar el informe escrito sobre el proceso de aprovisionamiento de la empresa que seleccionaron. La extensión es libre y deben de cargar este informe, el documento que la instructora les dejó como plantilla, en donde dice informe de aplicación al proyecto sobre proceso de aprovisionamiento. Entonces, esta guía definitivamente les va a permitir a ustedes comprender el análisis y analizar el mercado, el comportamiento de la demanda, cómo son las gestiones de compras dentro de la cadena de suministro. Y asimismo, van a poder fortalecer la capacidad para aplicar conceptos en contextos reales del sector logístico. Para recordarles, los instructores que vamos a estarlos acompañando este trimestre es el instructor Miguel Ángel Pardo, que ya venía trabajando, que es nuevo, no venía trabajando con ustedes y va a trabajar en investigación formativa. Él va a estar los días lunes. También va a estar el instructor Mauricio Villalba Charri, que ya había estado trabajando con ustedes en matemáticas. Este trimestre va a estar en comunicación oral y escrita y va a estar los días martes. El día de hoy, él iba a estar con ustedes, pero está en una capacitación, entonces va a estar mañana. ¿Listo? Los días miércoles estaré yo con ustedes desde el área logística y el día jueves va a estar la instructora Leida Marcela Rengifo, que también ya había venido trabajando con ustedes con inglés, va a seguir con inglés en los días jueves. Ojo, siempre que
terminemos una competencia, recuerden que deben de mirar el reporte en Sofía Plus de su juicio de evaluación. ¿Cómo lo pueden hacer? Ingresando con su rol de aprendiz, ingresan a la parte de ejecución de formación, seguidamente consultan la ruta del aprendiz, señalar cuál es su programa y donde dice contenido, ustedes pueden ver sus juicios evaluados, cuáles fueron los que tienen evaluados. Listo, teniendo ya toda la presentación, ¿para cuándo es la primera entrega de estas actividades? Desde el área de logística, la primera entrega está para el 30 de julio. ¿Cuál es la primera entrega? La entrega de las 8 evidencias que tenemos para el área de logística tienen la primera oportunidad hasta el 30 de julio. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Tenemos dudas, preguntas, inquietudes, muchachos? Los escucho. Bueno, voy a dejar entonces de grabar para ver si es por eso que les da pena.